Bienvenidos, preciados estudiantes, a la apertura de este módulo 3, Textos fundamentales del pensamiento religioso occidental. Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar hoy con el módulo 3. Bueno, creo que tienen ustedes claro que ya es el cierre de este proceso de Textos fundamentales del pensamiento religioso occidental 1. Posteriormente avanzaremos en el siguiente módulo a Textos fundamentales del pensamiento religioso occidental 2, donde encontraremos un contenido un poco más, por decirlo así, profundo. Abarcaremos algunas dimensiones dentro de los contextos espirituales de estas religiones o de estos pensamientos a nivel occidental. Allí vamos a escudriñar un poco más en base a autores, precursores y personas que estuvieron detrás para ponernos ahora en la actualidad dentro de estas ramas de la creencia y de la fe. Este módulo 3, el hombre como ser social por naturaleza, nos habla de 5 pilares básicamente: la antropología filosófica y la arquitectura de la vida humana, cristiandad occidental, cristianismo occidental o iglesias occidentales, que básicamente sería el mismo concepto, la cuestión social, los límites de la religión y el pensamiento del hombre, pensamiento religioso occidental y su vinculación con el pensamiento actual. Fíjense ustedes que son 5 pilares fundamentales para llevar un poco atrás en el tiempo el proceso del pensamiento y también contrastar con la realidad, con lo que tenemos hoy en día, y ver cuáles son las diferencias o ver sus contraposiciones en el tiempo. Como un preliminar reflexivo, que siempre llevo a acotación a ustedes antes de iniciar el recorrido, hablemos de la antropología. Creo que ustedes también conocen muy claramente que la antropología básicamente busca el estudio hacia el ser humano, al ser operante, el ser racional pensante, ¿sí? Busca comprender al hombre como un ser que vive y sabe que él vive. Naturalmente nosotros sabemos que existimos no porque caminamos, nos movemos o tenemos necesidades biológicas. El saber es la dimensión propia del hombre, ahí es donde realmente tiene sentido. Él es el único ser que necesita comprenderse para saber quién es, quién quiere ser y quién puede y qué puede realizar. Y aquí partiremos de que el ser humano necesariamente necesita saber de qué es, de qué está hecho, para empezar a buscar dentro de sus verdades, dentro de lo que se le ofrece, dentro del pensamiento, ¿sí? Por eso se coloca en lo último de este párrafo, quién quiere ser y qué puede realizar, qué es lo que es capaz de realizar. Como primero, la antropología filosófica y la arquitectura de la vida humana. Ustedes van a ver en su material, en la plataforma del curso del ramo, un material más amplio. Naturalmente acá entro a detalles para explicarles que la antropología filosófica nos lleva a un orden, a una jerarquía establecida, sino obviamente se deja llevar por un tiempo y un espacio. Esto concluye que por medio del conocimiento se establece que el ser vivo tiene alma y está formada o es la entidad que le da vida a un organismo. Bien, esto también establece que la vida no se vive en partes, ya que la vida es inmaterial en sí. No vivimos como un rompecabezas armando la vida para lograr un objetivo. En muchas ocasiones sí se puede decir que la vida, dentro del crecimiento, el desarrollo, toda su esencia, la podríamos armar como ¿qué quiero ser tan exitoso? Pero en su esencia, en su estructura, básicamente no se vive en parte, se vive como una estructura en sí. De esto se puede decir que la vida es en su completa función, pero sí lleva consigo una vida que la posee. Es como medio redundante, tenemos que saberlo interpretar. Lo vuelvo a repetir para que tengamos noción. En el último párrafo del número 1, de esto se puede decir que la vida en su completa función no tiene vida. Fíjense ustedes. Pero sí lleva consigo vida que la posee. Queda estas 3 líneas a la interpretación, al raciocinio de ustedes. De hecho, también va a salir o va a estar allí alguna pregunta dentro del trabajo de este módulo que tiene que ver con este punto. En el número 2, en continuación con la antropología filosófica, el universo está regulado por leyes universales. Nosotros nos regimos por leyes, por decretos o por una infinidad de cosas que le dan conducta al ser humano.
De ahí también parte nuestra premisa de que toda religión no lo nombremos como manipuladora o como un ente que se le da un cierto criterio de movimiento o de elasticidad, pero sí se lleva o se rige por leyes. ¿Sí? Este guía las formas de vida y la cantidad de conocimiento que tiene un alma hacia este. La vida es un movimiento íntimo que se encuentra dentro de los seres vivos, ya que no proviene del exterior. Mientras un ser tiene mayor intimidad consigo mismo, tiene mayor apertura al conocimiento de la vida. Fíjense ustedes, mientras que nosotros, ustedes y yo, tenemos la oportunidad de conseguirnos en nuestra reflexión interior, mayor intimidad o mayor realización vamos a conseguir nosotros. Es sumamente importante esto, también hacer un paréntesis y sacarlo desde un contexto académico, también ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro espacio de crecimiento, y no lo hablemos desde una fe en sí, sino cómo está nuestra energía interior, cómo estamos nosotros abarcando espacios, dimensiones dentro de esta vida que necesita un contexto más humano, más de esencia, más de crecimiento, más de desarrollo, para construir un mundo mejor. Ahí les dejo esa pequeña reflexión dentro de este párrafo que se basa directamente en nosotros, ¿sí? Mientras un ser tiene mayor intimidad, mayor será su crecimiento. Vuelvo y les repito. Mientras tanto, hay una menor escala de intimidad. Es decir, cuando el hombre no se entrega, no busca su realización personal, quiere decir que no quiere acercarse al conocimiento y se limita hacia las demás vidas. Es decir, se cierra a sí mismo, se cierra a los demás. Cuando nosotros no tenemos apertura de socialización, cuando nosotros, en el proceso que estamos estudiando de abarcar las religiones occidentales, no hay un proceso abierto, obviamente no tendremos a posteriori un proceso de crecimiento, y eso hace referencia a nosotros como personas en nuestro diario vivir. En el punto 3 de esta primera presentación, la vida llega a ser desbordada, en especial la humana, ya que llega al punto en que no son capaces de depender de sí mismos, sino que necesitan completamente de una a la otra. Es decir, necesitamos del otro, del hermano, de la persona que está al lado, para poder lograr un objetivo. Creo que por muy tridentinos que queramos ser, nunca necesariamente podremos estar aislados uno del otro. Esto es una base y una regla orgánica para las funciones y vitalidades que posee el ser humano. El orgánico se caracteriza por necesitar del cuerpo carnal del ser vivo. Fíjense ustedes, el orgánico. En especial el del ser humano mortal, el racional pensante. Mientras que el alma no necesita complementarse con un cuerpo, porque el alma es la esencia, es el espíritu, y necesariamente no está allí para complementar, pero es parte íntegra de nosotros. Es un misterio, y de hecho se dice que obviamente dentro de las creencias religiosas, al morir, al dejar el cuerpo terrenal, y haber ese desprendimiento de nuestra esencia, de nuestra alma, hay una separación, hay una apertura, y se conoce ya obviamente cuando el cuerpo, el ser humano deja sus funciones vitales y el alma trasciende, va a otro lugar, que obviamente lo hablamos como un misterio dentro de las creencias religiosas, va al cielo, al purgatorio, al infierno, dentro de las otras religiones tiene otro rumbo, pero necesariamente el alma sigue siendo el motor o la esencia que nos impulsa. Dentro de las diversas creencias siempre hablamos de alma, que está ligada estrechamente al cuerpo. Bien, en continuación con la lámina anterior, la filosofía como madre de las ciencias. Necesariamente tenemos que tocar la filosofía, porque hablamos, como lo quiero comentar acá brevemente, el amor a la sabiduría, Sofía. Los sofistas, los pensadores de la antigüedad, hablábamos de la filosofía como el amor al pensamiento, y ahí tenemos que sacar una premisa de que si queremos estudiar las religiones occidentales necesitamos también de filosofar, de escudriñar, de analizar, basándonos en la antropología filosófica. En este caso la filosofía centra su atención en torno al pensamiento del hombre. Si vemos acá tenemos un pequeño esquema de la antropología general, que obviamente estudia al ser, con la antropología cultural, la antropología lingüística, la antropología aplicada, la antropología física y la arqueología. Estos 5 elementos que circundan en torno a la antropología general nos buscan hablar básicamente de todo el proceso formativo que tiene el hombre, hacia dónde va
¿Y cuál ha sido su historia y cuál ha sido su rol protagónico dentro de la humanidad? La antropología como centro de estudio se enfoca en el hombre como ente esencial. No va a estudiar la naturaleza, no va a estudiar los objetos inmateriales, busca estudiar el hombre como centro de partida. De ahí parten los diversos enfoques donde se le da una característica específica a cada ser. El ser humano es el ser que tiene mayor unión con el alma, eso lo convierte en persona, eso es lo que nos hace ser humanos realmente. La diferencia, en este caso del reino animal, por decirlo así, un perro, un gato, es un ser vivo, pero nos diferencia a nosotros por el hecho de tener o hablar del alma, nos convierte en personas racionales, es decir, somos animales racionales pensantes, a diferencia del animal que sería irracional. Desde el nacimiento se inicia un modelo de arquitectura de formación personal, desde el nacimiento. Es tanto así, queridos estudiantes, que desde la unión del óvulo con el espermatozoide, desde el momento del acto sexual de dos personas, y se inicia un proceso de crecimiento. Muchos dicen, muchos autores ya nos hablan, desde ese proceso se inicia una apertura de socialización y de preparación al mundo. O muchos nos dicen, no, vamos a esperar los 9 meses, y en los 9 meses, al venir la criatura al mundo, ya el niño empieza a escuchar, a activar sus sentidos, y empieza a tener un contacto con el mundo exterior. No es así, porque desde el vientre de la madre se empieza un proceso de contra el tiempo. Es de ahí que si su padre habla a su hijo en el vientre de la madre, al nacer va a reconocer sus palabras, se va a identificar con el momento. Entonces son estímulos que ya la criatura va a empezar a sentir. No podemos esperar a que nosotros tengamos 5, 6, 7 años de vida para iniciar un proceso de crecimiento, porque creo que lo estaríamos haciendo demasiado tarde. Cristiandad occidental, cristianismo y las iglesias occidentales. Allí vemos un mapa, un pequeño mapa, donde les reflejo cómo estamos repartidos a nivel de las creencias occidentales. Cristiandad occidental o cristianismo occidental son denominaciones con las que se designa a la parte de la cristiandad o del cristianismo o a las iglesias. Es decir, es una vertiente, como lo expliqué en el primer y segundo módulo, que simplemente estamos profundizando un poco cada día más, nos habla simplemente de los ramos de fe a nivel de esas iglesias, que ya ustedes recuerdan que son el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Ahí les presento a la cristiandad occidental en violeta, ¿sí? En violeta la católica y en azul la protestante. Fíjense cómo predomina bastante en esa representación la fe católica en relación con el protestantismo, que aproximadamente pues, con la reforma de hace desde 1400, 1500 años, Calvino y Martín Lutero, se da ese cisma de la iglesia y también empiezan un proceso de fe en base a la salvación del hombre. Los cismas históricos, acá los tenemos, lo que le explicaba anteriormente. El de Oriente y del Occidente en 1504, la Iglesia Católica de Oriente, los ortodoxos, la Iglesia Católica de Occidente, el Vaticano. Estas dos, la de Occidente y de Oriente y Occidente en 1054, son básicamente igual a la Iglesia del cristianismo. Son las dos, los ortodoxos y el Vaticano, ustedes pueden investigar o pueden tener un poco más de conocimiento. Se rigen la Iglesia Católica por el Papa y la Iglesia Católica ortodoxa por un patriarca que es una denominación o una cercanía al Papa. Y hay una vinculación de estrecha armonía y relación en el ámbito de la fe. Son muy, muy vinculadas a lo largo de la historia. Tenemos la Reforma Protestante, ¿sí? Ahí vamos a ver varias, las iglesias protestantes luteranas, los anglicanos, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales y adventistas. Creo que ustedes pueden conocer algunas otras más, las pueden agregar allí, siempre y cuando vengan de la derivación del cristianismo o como punto de pilar en el líder que se centre en la figura de Jesús. Ahí van a conseguir ustedes innumerables iglesias que nos hablan de la acción salvífica y parten de la Reforma Protestante. Aquí dejemos a un lado el rito de la Iglesia de Oriente y de Occidente y basémonos en la de Martín Lutero en 1521 y salen todas esas iglesias, ¿sí?
Ahora bien, en toda organización, ya sea muy antigua o menos o más reciente, siempre hablaremos de la cuestión social. Siempre tendremos algo o alguien que rige acciones, pensamientos y los deseos del hombre. Eso nos pasa también en el ámbito social político de la actualidad. O sea, no podemos ir tan lejos en base a este tema. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la Revolución Industrial, entre ellos la pobreza y la mala calidad de vida de la clase trabajadora. Bien, no obstante, ya desde finales del siglo XIX, muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social. Como son un contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaron el momento. Es decir, esto viene desde el siglo XIX aproximadamente y trajo como consigo cambios dentro del proceso social. Ahí tenemos 4 pilares con unas imágenes que les voy a explicar brevemente, donde nos dice la primera: la sociedad lleva consigo parámetros bajo la observancia. Mayormente nos sentimos observados, mayormente nos sentimos vigilados, no desde el punto de vista negativo, sino como parámetros, y en este caso tiene que ver con la fe. El siguiente pilar, su principal objetivo debe ser la inclusión. Creo que ninguna de las religiones a nivel del mundo busca excluirnos o sacarnos de un contexto. Ninguna religión busca excluir, ya que no sería un interés ni espiritual ni económico para ellos. No he visto la primera ideología religiosa que nos quiera decir que si no vienes no obtendrás un beneficio económico. Al contrario, ellos buscan siempre tener seguidores, personas que quieran lograr un objetivo y masificarse para poder conquistar esa fe y lograr también mediar en esa relación y en esa crisis existencial que tienen. Por eso la inclusión es de suma importancia, ¿ok? En el tercer pilar, la búsqueda del ser, la búsqueda de la identidad como persona. ¿Quién soy yo y hacia dónde quiero ir? Por eso está la religión. Si ven el pilar anterior, vemos líderes de diferentes iglesias como la católica, la ortodoxa, la judía, la musulmana, para de contar, que nos quieren ayudar es a que la persona se identifique consigo mismo. Y el último pilar, la realidad, quiere es que el ser humano busque lo que realmente quiere. ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde quiere ir? ¿Y qué quiere lograr? Ese último pilar es de suma importancia porque ya le ha permitido al ser humano buscar en capítulos anteriores para poder llegar a una última concepción que es su realidad. Los límites de la religión y el pensamiento del hombre. Toda religión en algún momento puede tener algunos límites, porque no vamos a actuar de manera deliberada o deliberante para lograr un objetivo. Creo que ninguna religión te va a decir a ti, si tú quieres entregarte al alcohol o a las drogas, hazlo de manera deliberada y obtendrás un beneficio. Siempre tendremos algunos parámetros que nos van a indicar qué debemos hacer. El pensar implica intuir, idear, concebir, argumentar, razonar, crecer, sentir, entender y expresar, ¿sí? Todos esos verbos que vemos en infinitivo, que nos hablan de procesos de conductas del hombre, nos permiten que tengamos una actividad mental equilibrada, ¿sí? Y que esta misma se encuentre en relación con la naturaleza y con el porqué de las cosas. La necesidad de aplicar pensamiento crítico en el hombre, en el momento crítico, es un momento de asumir una creencia religiosa. Cuando decido creer, tengo que aplicar un pensamiento y tomar una decisión definitiva. Los pensamientos de fe buscan siempre que el hombre busque el bien, y existen religiones que van más allá de los límites, comprimiendo las acciones y deseos del hombre. Si nos detenemos un momento y analizamos, es de suma importancia este apartado porque nos dice que los límites ¿comprimiendo qué? Las acciones y deseos de quién. Entonces tengamos cuidado porque obviamente la fe, desde un contexto general, desde la ideología religiosa, busca atar o busca llevar un camino del hombre, pero también, ojo, cómo se está encauzando, cómo queremos nosotros llegar a ser una persona o cómo queremos llegar a ser un adulto operante. ¿Sí? ¿Bajo qué deseos y bajo qué acciones el hombre quiere lograr esta premisa? El desarrollo del pensamiento se basa en inteligencia, percepción y la memoria. Estos 4 elementos son esenciales para que el hombre mantenga un pensamiento equilibrado, un pensamiento sano y una psique, un hábito saludable a nivel desde la perspectiva psicológica.
el pensamiento religioso occidental y la vinculación con el pensamiento actual. Aquí vamos a nombrar o vamos a hablar un poco desde lo antiguo hasta lo actual, ¿sí? Una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia. Y esto no tiene que ver, esa imagen con ese texto, con la antigüedad o con la actualidad. Tiene que ver con cómo actúa la persona bajo su nivel de concupiscencia, bajo su nivel de realización y crecimiento personal. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. No solo abarca su ser, sino que llega a comprender cada condición y circunstancia de su vida. Un hombre es literalmente lo que piensa. Esto es sumamente importante. Somos lo que pensamos, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo actúan? Creo que es una interrogante que queda dentro de cada uno de nosotros, incluyéndome a sí mismo. ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Y cómo voy a la realidad con esa coherencia entre lo que pienso y digo y hago? Así como una planta brota de su semilla y no podrá ser de otra manera, así cada acción de un hombre brota semillas invisibles de su pensamiento y no podrán existir sin ellas. Todos estos textos que les estoy colocando hablan más que todo en base a relación reflexiva, a que nos revisemos y a cómo debe estar el hombre para poder lograr su objetivo. El hombre no encuentra su interior, no entiende la lógica de las cosas, porque no las busca, porque se interesa por lo material, por lo corpóreo, lo hedonista. Ahí hay una frase importante, el hedonismo. Me gustaría que ustedes la busquen. El concepto del hedonismo es la exaltación de los placeres. Cuando le damos importancia sobrenatural y desmedida a los placeres o a los deseos del mundo. En este caso, por lo material. Pero solo exteriormente y preocupado por su imagen. Lo que ocasiona que es la pérdida del sentido de la existencia. Cuando nos dejamos llevar por el hedonismo, la exaltación de lo corpóreo, perdemos nuestro rumbo. En el hombre hay tanta diversión, distracción y tan poca orientación hacia lo interior que se mezcla y vive en el vulgo, es decir, perdido, ¿sí? De tal manera que se ocupa y vive para todo excepto para él. Nos perdemos tanto y nos distraemos tanto en la actualidad con tanta invención tecnológica que es positiva, pero también hay un contraste porque si comparamos a que un niño esté sumamente orientado y enfocado a un celular las 24 horas del día, dígame cuál será su invención, está desarrollando quizás algún potencial, pero ¿qué está perdiendo realmente de buscar interiormente su esencia, sus valores, el análisis, el pensamiento autocrítico y la reflexión? Como reflexión final, quiero dedicarles esto a ustedes a modo personal para que nos revisemos también como personas en nuestro día a día. Es conveniente resaltar como reflexión que si el hombre de hoy quisiera pensar, que no tenga miedo y que no se detenga. Es decir, nosotros, ustedes y yo no tenemos por qué detenernos, nadie nos debe prohibir el detenernos a pensar. Pensar es amar y sentir, pero también es aprender y enseñar. El pensador racional, aquí hablo, el pensador racional es el centro de esta presentación, de este módulo 3, el racionamiento, el res cogitans, el espíritu, alma e inteligencia. No debe dejarse guiar por los prejuicios, dudas o antivalores. ¿Qué dirán los demás? Y así opacan mi crecimiento. O teorías fundadas por el irracionalismo, las personas que no racionan. El irracionalismo es todo lo contrario a lo racional. Pensar es la única vía espiritual que el hombre debe asumir para crear propuestas significativas. Es decir, la capacidad intelectual basada en conciencia. Con esto cierro el módulo dentro de este recorrido. Espero poderlos encontrar dentro del foro, las preguntas pertinentes que tengan, las inquietudes que tengan, puedan hacerlas llegar por allí para poder conectarnos y vincularnos dentro de este ramo sumamente interesante que tiene que ver con nuestras ideologías de fe, nuestras vertientes de crecimiento humano y crecimiento personal.